Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y la tercera estrofa dice, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió, por mí murió. Primera y tercera de 546. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Vamos a leer en el Evangelio según Juan, capítulo 9. Apreciamos a los amigos que han tenido la gentileza de acompañarnos esta noche, que presten especial atención a esta lectura, a este episodio vivido por el Señor Jesucristo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Volvieron estos a preguntarle cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos.
Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Vamos a dejar la lectura hasta acá esperando la bendición del Señor con lo que ya hemos escuchado. Amén. Este episodio que hemos leído en la vida del Señor es muy aleccionador porque hay una interesante similitud en lo que estaba pasando aquel hombre y la vida de cada uno de nosotros. Sí, amigo, la vida mía y la vida suya. Vamos a hacer algunas consideraciones para aclarar este concepto. Primeramente vemos que este hombre, como dice la Escritura, era ciego de nacimiento. Es decir, él nació con una terrible desgracia. Una desgracia que tenía que arrastrar a aquel hombre durante su vida, porque nació precisamente con esa desgracia. Y aquí está la primera similitud. Nosotros, como este hombre, nacemos, venimos al mundo con una desgracia. Sin embargo, amigo, la desgracia suya es mayor que la desgracia de este hombre. La desgracia con la que yo nací es mayor que la desgracia de este hombre. Este hombre nació ciego físicamente, como dice el relato. Nosotros venimos al mundo con la desgracia del pecado, ciegos espiritualmente. Una desgracia superior, terrible desgracia. Y así como aquel hombre estaba arrastrando esa desgracia, transitando por la vida con aquella carga a cuestas,
nosotros transitamos por el mundo con la desgracia y la carga del pecado a cuestas. Nadie había podido resolverle el problema a este hombre. El problema de nuestro pecado, amigo, nadie puede resolverlo, a excepción de una persona que, como le ocurrió a aquel hombre, le buscó con ese propósito, con el propósito de quitar de sí aquella desgracia. Esa persona igualmente te está buscando a ti para quitar de sobre ti la desgracia con la que transitas, la desgracia del pecado. Y es el Señor Jesucristo. Al pasar Jesús, este paso del Señor Jesús por allí no fue casual. Él estaba pensando, él tenía en su corazón a aquel pobre hombre que mendigaba, que era rechazado. El Señor Jesucristo estaba identificado con él. Tu presencia esta noche acá no es casual. El Señor Jesucristo se está identificando contigo, trayéndote a un lugar donde su gracia puede alcanzarte a través de su palabra, a través de la obra del Espíritu Santo. Y es interesante que el Señor Jesucristo hizo lodo y puso lodo en los ojos de aquel hombre y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Era necesario? No. Desde el punto de vista de la obra del Señor en aquel hombre no era necesario el lodo. Una palabra del Señor bastaba para que aquel hombre viera. Sencillamente el Señor estaba llamando a aquel hombre a la fe, a creer. Y así te está haciendo el llamado a ti en esta noche a creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel hombre creyó. Parecía algo extraño, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Lodo en los ojos y ve a lavarte. ¿Qué podía significar aquello para la tragedia de aquel hombre? Pero él creyó. Y él fue y se lavó y regresó viendo. Es lo que nos ha pasado a nosotros, los que ahora podemos con gozo decir somos salvos. Porque igual que tú, estábamos arrastrando la tragedia de nuestro pecado. Estábamos perdidos, irremediablemente perdidos, buscando el alivio de nuestro pecado en el mundo, en las tantas cosas que el mundo ofrece, pero allí no lo encontramos hasta que llegamos a Cristo. Él nos estaba buscando y cuando nosotros le buscamos a Él, hubo aquel bendito encuentro, aquel afortunado encuentro para nosotros con Él. Pero cuando aquel hombre regresó del estanque de Siloé, era otra persona. Los que lo conocían decían: oye, pero es él. Ese es el ciego que mendigaba. No lo conocían. Le veían diferente. Y es lo que pasa cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo. Es un hombre, una mujer diferente, una persona diferente. La Escritura habla de un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso le pasó a este hombre. Pero se enfrentó, como nos enfrentamos todos los que hemos creído, con las fuerzas del mundo,
con el rechazo del mundo. El mundo religioso hace fuerza y muchas personas temen a la fuerza del mundo y no dan el paso de salvación por temor. Por eso la Biblia dice, y lo decimos con mucho respeto porque es palabra de Dios, que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y no es cobarde para pelear, es cobarde para, habiendo aceptado que el Evangelio es la verdad, no dan el paso por temor, por miedo, por el qué dirán. Aquel hombre fue acosado por los religiosos, por los fariseos, pero él dio la cara y él expresó con el poco conocimiento que tenía del Señor, porque apenas lo había visto en el momento, o había tratado con él en el momento que le puso el lodo, no lo había visto todavía. Y fueron a los padres, estos fariseos, estos judíos, que no creían que aquel hombre en realidad fuese ciego. Y los padres dijeron, sí, es nuestro hijo y nació ciego. Ahora, ¿cómo recobró la vista? No lo sabemos. Ellos tenían miedo. Aquí lo dice la Escritura, fueron temerosos porque los iban a expulsar de la sinagoga. Para ellos eso era importante. Como es importante para la persona religiosa su religión, cuando lamentablemente religión no es salvación. ¿Cuántas personas invitamos para acá a venir a escuchar el Evangelio? Y dicen, yo tengo mi religión. Y con ella muero, sí, con ella muero, efectivamente. Pero lo interesante es que aquel hombre se mantuvo firme. Y al final, estos religiosos, diciendo mentira, ellos dijeron que eran discípulos de Moisés. Si a Moisés hubieran oído, hubieran sabido de este Redentor que iba a venir al mundo, hubieran sabido de Jesucristo, hubiesen sabido apreciar aquella persona que ellos estaban despreciando. Discípulos de Moisés no le creían a Moisés, eran incrédulos. Amigo, no hay cosa más terrible que la incredulidad. La incredulidad condena. La Escritura dice que el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Una persona incrédula está ciega espiritualmente. Sencillamente cierra su corazón para no escuchar la voz de Dios, que le advierte, porque Dios todo el tiempo está advirtiendo del peligro de perder el alma y de la oportunidad que hay en Cristo. Este hombre tuvo la oportunidad de conocer al Señor. El Señor se le acercó. Al saber que le habían expulsado, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? El Señor Jesucristo se identificó. Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¡Qué hermosas palabras! Creo, Señor, y le adoró. Que esas palabras surjan de tu corazón en esta noche. Creo, Señor, que tú aprecies la desgracia de tu vida por el pecado, que tú reconozcas que estás perdido, que vas transitando rumbo a una eterna condenación, pero hay oportunidad en Cristo y solamente en Él. Aquel hombre no tuvo oportunidad en nadie más, y nadie más puede resolver el problema de tu pecado, que es Cristo. Que surja de tu corazón, de lo profundo de tu alma, esa expresión que pronunció este hombre. Creo, Señor,
y caigas a los pies de Cristo en adoración. Esa sea tu experiencia en esta noche y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando de el 506, las dos primeras estrofas del himno 506. La primera dice: un mensaje del Señor, aleluya, anuncio yo que da la paz. Es de Dios el santo amor, aleluya, ve tan solo a Cristo y vivirás. La primera y la segunda del 506. Un mensaje del Señor, aleluya, anuncio yo que da la paz. Es de Dios el santo amor, aleluya, ve tan solo a Cristo y vivirás. Ve la cruz y vivirás. Ve a Cristo y vivirás. Es de Dios el santo amor, aleluya. Ve tan solo a Cristo y vivirás. El mensaje del Señor, aleluya, infundirá la fe en ti. Que Jesús mi Salvador, aleluya, Dios por ti su sangre carmesí. Ve la cruz y vivirás, ve a Cristo y vivirás. Es de Dios el santo amor, aleluya. Ve a Cristo, Cristo y vivirás. Vamos a la primera carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1. Leamos en la primera a los Corintios, capítulo 1. Leamos los versículos del 18 al 24. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dejemos la lectura hasta allí, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Hay algunos otros textos asociados, pero iremos citando a medida que vayamos desarrollando. Porque lo que queremos ver en esta noche es el significado de la cruz. ¿Qué significa para usted la cruz? ¿Qué puede significar para mí la cruz? ¿Qué significa para el mundo la cruz? Cuando hablamos de la cruz,
No estamos hablando de cualquier elemento cualquiera. Sabemos que existen muchos elementos asociados, pero según el contexto y como lo vemos aquí, el apóstol se está refiriendo a la cruz de Cristo. El hecho de que Cristo muriera crucificado. El hecho de que el Señor fuera a la cruz a morir. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Y a través de más de 2000 años, ¿qué ha significado eso para miles de personas, para millones de miles de personas? Él nos muestra aquí que en aquella época en cual él estaba transitando por parte de Europa y Asia, predicando el Evangelio, dice que la palabra de la cruz era locura. Para unos generaba tropiezo y para otros sencillamente no tenía ningún sentido. ¿Cómo era que se estaba predicando de un nuevo Dios, como lo decían los griegos? Uno que era presentado como superior a todo lo existente, pero que había muerto en una cruz. La forma más terrible de muerte para un ser humano en aquella época, donde eran justiciados los peores malhechores de aquella sociedad. Como era que este Dios omnipotente, altísimo, por encima de todas las cosas, creador de todo lo existente, estaba siendo presentado por aquellos predicadores como el autor de la salvación y de la vida, y había muerto en una cruz. Eso generaba una confusión total en aquella sociedad. Y como dice aquí mismo en las Escrituras, presentando lo que a través del apóstol Pablo fue inspirado para los judíos, era tropiezo. Ellos les generaba un gran tropiezo, pero así había sido incluso escrito en la profecía, en la palabra de Dios revelada para aquella época. La piedra desechada por los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. Y así también les fue expresada a ellos por los apóstoles en su momento. Cara a cara se les dijo: ustedes despreciaron, desecharon y mataron al Cristo, al Mesías. Ellos habían desechado, y veíamos en la lectura anterior, como ellos rechazaban al Señor Jesucristo. Allí donde se leyó, ellos dicen: no sabemos de dónde es. Pero Nicodemo, que pertenecía a aquella corte del Sanedrín, si usted lee en el capítulo 3, ya desde el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, aquellos principales sacerdotes, rabinos, escribas, doctores de la ley, aceptaban que había venido de Dios como maestro. Él dijo: nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. Simplemente que él estaba condenando la hipocresía y la falsedad de aquellos hombres religiosos. Y eso no les gustó. Él les estaba mostrando que al igual que cualquier otro ser humano, ellos también tenían pecado e iban a la condenación eterna por su orgullo, por su vanidad religiosa. Y aunque no eran tal vez fornicarios, asesinos, adúlteros o tantas y cuantas cosas que el hombre comete en su pecado, ellos también necesitaban salvación. Y eso les molestaba, les generaba tropiezo. Y como el Señor les confrontó cara a cara, y decidieron darle muerte, lo despreciaban. Y hasta el sol de hoy, los descendientes de esa corte, cuando les nombran a Jesús, escupen en desprecio hacia él. Hasta el sol de hoy menosprecian a Cristo, desprecian al Señor,
aferrándose a un grupo de costumbres religiosas, hay a un corazón vanidoso de religión. Pero así también hay otras religiones, no solo son los judíos. Existen muchos grupos religiosos que hasta el día de hoy mantienen esa posición y hasta hablan de Cristo. Y hasta lo mencionan en sus mensajes, pero su corazón, como dijo el Señor, está lejos de Él. Dice, muchos me llamarán Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo toman por un asunto religioso. Hay muchas personas que dicen, no, es que para mí lo primero es Dios. Y lo primero que yo hago en el día es nombrarlo a Él y hablar de Él, pero después salen a fornicar, a embriagarse, a hacer cantidad de cosas y hacen trampa y hablan de una forma soez y quién sabe cuántas cosas. Santiago dice, puede salir de una misma fuente agua dulce y agua salada. Puede salir amargura y dulzura. En ninguna manera. Esos son vidas religiosas. Pero cuando son confrontados por medio de la predicación del Evangelio y se le muestra la realidad de lo que es el pecado y que por culpa del pecado Cristo tuvo que ir a la cruz, porque si Cristo fue a la cruz es porque nosotros merecíamos la cruz. Es porque la única forma de que Dios tenía para darnos salvación era que alguien pagara la deuda, porque en su santidad Él no podía pasar por alto el pecado. Alguien tenía que ser juzgado. Y el Señor dijo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Yo vengo a morir por el pecador. Yo vengo a pagar lo que el pecador no puede pagar. Yo vengo para hacer la voluntad del Padre que nos amó aún siendo pecadores. Y así en esa voluntad, dice la Escritura, fuimos santificados. Él vino a este mundo con claridad de lo que tenía que hacer. Mire, hay algo que me conmueve mucho a mí y no logro entender y tal vez no lo entienda nunca. Puede ser que cuando esté en el cielo lo llegue a comprender, pero no entiendo cómo Él, sabiendo todo lo que tenía que sufrir, vino a morir por mí. ¿Cómo comprendo yo tal grande cosa? Él decía de un bautismo, tengo que ser bautizado y cómo me angustia. Él sabía lo que iba a padecer. Él no fue a la cruz teniendo poca claridad de lo que tenía. Él tenía claridad plena. Él sabía todo lo que iba a sufrir y aún así no se volvió atrás. No se volvió atrás. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Le injuriaron, lo golpearon, se burlaron de él, le decían desciende de la cruz, pero él no descendió de la cruz. Porque como dijo alguno una vez, no eran los clavos los que lo sostenían, sino su amor por mí, por ti. ¿Cuánto fue su amor para morir y sufrir por mí? Eso es la cruz de Cristo. El amor de Dios, la manifestación más gloriosa del amor, es la cruz. Y el apóstol llega a decir, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Él estuvo dispuesto a morir allí en la cruz. Por eso, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. Y nos aferramos a esa fe. Él murió por mí, como dice Pablo. Yo también muero al mundo por él ahora. Eso es lo que hace una persona cuando recibe a Cristo. Cuando entiende
si Él murió por mí, el amor de Cristo me constriñe, me pone en estrecho. ¿Cómo es posible que yo lleve una vida de pecado ofendiendo a Dios cuando Él me amó y dio a su Hijo por mí? ¿Cómo es posible que yo esté llevando una vida indiferente y hasta con la actitud banal de nombrarlo a Él y nombrar su obra, pero no estar dispuesto a recibirlo como Señor y Salvador realmente? Llevando una vida falsa, una falsa espiritualidad. No, hay que recibirlo a Él, renunciar al mundo, arrepentirnos de nuestros pecados y dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Por eso Él dice aquí, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Allí, uno que murió, que pagó lo que yo debía pagar para darme salvación y vida eterna, a ese es el que predicamos. A ese que predicamos. Y como dice el mismo apóstol Pablo, hablando a los romanos, y que también resucitó para nuestra justificación. Él no quedó allí en la cruz. No estamos hablando de uno que murió y allí quedó. Allí estaban los que iban camino a Emaús. Vieron al Señor morir en la cruz y no entendían, porque ellos no entendían que Él no vino a salvarlos o a redimirlos de la opresión del Imperio Romano, como algunos pensaban en aquella época. Él venía a libertarlos del pecado, del imperio de la muerte. No del Imperio Romano, es del imperio de la muerte. Él venía a dar salvación y vida eterna. Es que todo aquel que cree en Él tiene vida, vida eterna. La condenación eterna ya no tiene potestad sobre él. ¿Sabe lo más grande de ese ciego? Recibió la vista y hay algo que nunca verá: el infierno. No lo verá. Él tiene una visión clara y hoy está en la presencia del Señor. Y el día en que el Señor venga, resucitará juntamente con todos los creyentes para estar con Cristo en gloria y tendrá una visión plena de todas las cosas. Pero ¿sabe qué no va a haber? El infierno, porque Cristo le salvó. Ese es el imperio que nos liberta Cristo. Aquellos que iban camino de Emaús no lo entendían. Y dice que el Señor les abrió las Escrituras, pasando por Moisés, los profetas, los salmos, toda la Biblia de aquella época. Dice que ardía en su corazón cuando les mostraba aquello. Pero ¿sabe algo muy interesante? Dice que Él les abrió las Escrituras para mostrarle lo que la palabra de Dios hablaba acerca de Él. Porque lo más importante de todo esto que estamos señalando y de todo lo que está escrito acá en la palabra de Dios es verlo a Él, es mirarlo a Él, es conocerlo a Él. Porque el que lo llega a conocer a Él, conoce al Padre y tiene vida eterna. Y ese es el punto central. Hay muchos sabios que se dedican a agarrar la palabra de Dios, intelectuales, y empiezan a desglosarla. Yo conozco mucho y conocen bastante el texto, pero no lo entienden. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacen mirando a Cristo. Y por eso no lo entienden, porque para poder entender la Escritura hay que mirarlo a Él. Cuando el Señor le mostró a aquellos que iban camino a Emaús todo lo que la palabra de Dios hablaba acerca de Él, dice que fueron abiertos su entendimiento.
y se dieron cuenta incluso que el que estaba delante de ellos era el Señor. Mire, su entendimiento será abierto cuando usted esté dispuesto a ver a Cristo aquí en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios va despertando la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, y un grande galardón, salvación y vida eterna. Mirar a Cristo, mirar al Señor, ver allí, cuando usted ahora vea la cruz y le hablen de la cruz, no lo vea como un símbolo religioso, no lo vea como un hecho histórico, véalo como el hecho más trascendental de la historia y aplíquelo a su vida. Él murió por mí. Él murió por mis pecados. Era yo el que tenía que estar allí en la cruz para ser condenado y Él tomó mi lugar. Aprópiese de eso. Busque allí y encontrará salvación y vida eterna. Que Él le ayude y prospere su palabra. Padre, te damos las gracias, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y a una voz declaran sabiduría. Te damos las gracias porque aún la misma naturaleza, todo lo que existe y fue creado, nos habla de Él, de su gloria y de su majestad. Pero te damos las gracias que nos diste tu palabra y a través de las edades te has venido declarando al pobre pecador para que se arrepienta y busque salvación. Pero lo más glorioso y hermoso es que en estos últimos días nos has hablado por medio de tu propio Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por Él, por su misericordia, por su amor manifestado y porque estuvo dispuesto a pagar por nuestros pecados. Pedimos por aquellos que escuchan el mensaje, por aquellos que han recibido tu palabra, que el Espíritu Santo la use y despierte sus conciencias para salvación. Al salir pedimos que nos lleves con bien, guárdanos del mal, lo ponemos todo en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del 566. El himno 566 dice, 466. 566 también es muy bonito, pero vamos a cantar mejor el 466. Dice, en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Ese era yo. Cantado este himno, escucharemos algunos anuncios. Y si el Señor no ha venido, vuelva el próximo domingo. En el monte Calvario está Una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, Él murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Gloriaréme solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará.
el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, pues en ella llegó el Cordero de Dios, de mi alma la compensación. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. Y en el día de eterna salud, mi corona Jesús me dará. Yo quisiera seguir en pos de Jesús y su menosprecio llevar. Un día feliz con los santos en luz, en la gloria con él estar. Gloriaré solo en la cruz, en sus triunfos mi gozo será. En el día